Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de las mesas redondas organizadas como parte de la celebración de los 65 años del Instituto de Ingeniería. A todas las personas que están viendo esta transmisión les comento que el chat está abierto para que ahí nos compartan sus preguntas y posteriormente abriremos un espacio para responderlas. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Rosa María Ramírez Zamora, directora del Instituto de Ingeniería. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, Fernanda. Muchas gracias. Y también tengan muy buenas tardes todos aquellos que nos acompañan a esta segunda mesa redonda, que como ya se mencionó, es dentro de la celebración del 65 aniversario de nuestro instituto. En primer lugar, pues le doy las gracias a la doctora Juliana González, profesora emérita, exdirectora de la Facultad de Filosofía y Letras, por haber aceptado moderar esta segunda mesa. También agradezco a nuestros queridos exdirectores quienes nos acompañan en esta mesa y que nos van a compartir su opinión, su visión sobre dos temas que son de la mayor importancia para nuestro instituto, que son transversales, pero que son básicos para que podamos tener un mejor instituto, que es los conceptos de ética y también de igualdad e inclusividad. Esos temas tenemos que, en un instituto como nosotros, tratar de mejorarlos, de arraigarlos, porque eso nos va a permitir tener como ya mencioné, una mejor convivencia, un mejor instituto. Y en estas mesas redondas, pues buscamos convocar a nuestros exdirectores para que nos compartan sus ideas y perspectivas sobre temas que son muy relevantes, como ya los que mencioné. Y bueno, pues le cedo la palabra ahora a la doctora Juliana González para que inicie esta mesa redonda también. Gracias. Está apagado su micrófono. Está apagado tu micrófono, Juliana. Creo que ya. Sí, ya. Bueno, pues reitero mi gratitud por la invitación a esta importantísima reunión. Creo que los dos temas que se tienen pensados para este día, además de lo que se ha pensado para el primero y para el tercer día, me parece una temática importante, de una verdadera actualidad y de un verdadero interés, no solo en el ámbito de ustedes, del mundo de la ingeniería, en tantos aspectos, porque a mí confieso que de lo que más me ha llamado la atención es qué tan rico es el universo del que trabaja el mundo de la ingeniería. Es rico en sentido intelectual, en sentido material, en sentido de diálogo, en sentido de pensamiento riguroso. O sea, si lo tratamos de abarcar, es un universo verdaderamente, y para quienes no lo conocemos, o es nuestro propio mundo intelectual o cultural, se queda verdaderamente asombrado de ver toda la maravilla de problemas, de actividades, de interrelación entre tales y cuales cosas. O sea, creo yo que se trata de un mundo verdaderamente importante y que estos simposios que están ustedes organizando, estas posibilidades de diálogo fecundo entre todos, particularmente los señores miembros de esta facultad y no solo del mundo de la ingeniería, la excelencia académica que se destaca por el hecho de ser exméritos o exdirectores, algunos de ellos, pero con los méritos todos correspondientes a lo que es la grandeza de la carrera y la disciplina que ustedes desarrollan. Entonces, pues para mí el estar aquí es un honor y me gustaría empezar por darles la palabra al primero de los participantes, que no sé bien a bien quién va a ser. Si me ayudan un poquito, les pediría que me dijeran quién inicia con la primera conversación. Juliana, yo iniciaría con el texto que hemos preparado, sí, si me permiten. Perfecto. Así lo tengo. Muchas gracias. Así lo tenía de una manera imaginado, así es que qué bueno que sea así. Muy bien. Adelante. Muy buenas tardes, doctora Rosa María Ramírez, directora del Instituto de Ingeniería, colegas, alumnos de nuestro instituto y amigos de nuestra institución que nos acompañan en esta transmisión.
Quiero saludar muy especialmente a la muy querida y respetada doctora Juliana González, profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras. Es para nuestra comunidad un privilegio contar con su participación el día de hoy. El texto que leeré fue preparado conjuntamente por el doctor Noyola y un servidor. Nuestro propósito es plantear la necesidad de una discusión colectiva al interior del Instituto de Ingeniería sobre la ética y la integridad de nuestro quehacer. Consideramos que es una tarea que debe ser emprendida con la participación de investigadores, técnicos académicos, personal administrativo y alumnos. La ingeniería es una profesión que, apoyada en los conocimientos científicos y en la aplicación del juicio profesional, sirve a la sociedad mediante el desarrollo de nuevas edificaciones e infraestructura, nuevos procesos, métodos, sistemas, aparatos y equipos, así como a través de la reparación y reposición de los existentes. La ingeniería se distingue de otras disciplinas por la atención y solución de problemas mediante el diseño de distintas opciones que son evaluadas a partir de condicionantes como son la factibilidad técnica, la viabilidad económica, la sustentabilidad ambiental y energética, así como la pertinencia y oportunidades sociales. El quehacer de un ingeniero, ya sea en la práctica profesional o bien en la investigación, ha de darse dentro de normas de conducta claras que protejan la vida, la seguridad, la salud, el patrimonio, así como el medio ambiente. Para ello, diversas organizaciones de ingeniería han desarrollado códigos de ética y normas de integridad. En nuestro país, el Colegio de Ingenieros Civiles de México es, probablemente, la organización con el código de ética más completo y acabado. El código, aprobado el 7 de marzo de 2019, tiene 13 postulados dirigidos a establecer un marco de referencia para el ingeniero civil con actividades profesionales. De estos 13 lineamientos, destacamos los siguientes 8 que consideramos especialmente son aplicables a la investigación y al desarrollo en ingeniería. Primero de ellos, proteger la vida, la seguridad, la salud, el patrimonio y demás intereses presentes inmediatos de todos los integrantes de la sociedad. El número 2, cuidar que sus determinaciones profesionales y sus aseveraciones públicas se basen en información y datos objetivos, interpretados mediante lo mejor de su saber técnico y su buen juicio profesional. El tercero, comprometerse a aplicar buenas prácticas de ingeniería en todas las actividades y procesos en que participe y hacer notar los casos en que éstas no se respeten. El cuarto, profundizar en el conocimiento y comprensión de la amplia gama de opciones tecnológicas disponibles para seleccionar la que en cada caso convenga aplicar, teniendo en cuenta las consecuencias para la sociedad y el medio ambiente natural. El quinto, mantener y mejorar continuamente sus capacidades. El sexto, adaptar, aceptar y ofrecer, según el caso, la crítica honesta y constructiva de las cuestiones profesionales y, a la vez, reconocer errores propios y dar crédito por las contribuciones de otros. El número 11, evitar conflictos de intereses y situaciones que den la apariencia de que existen. Y el número 12, tratar con respeto, justicia y equidad a todas las personas sin distinción de género, etnia, capacidad, posición social, ideología, edad, religión o nacionalidad. El cumplimiento de este código es supervisado y su contenido difundido por el Consejo de Ética del Colegio de Ingenieros Civiles. Este es un grupo colegiado integrado por 9 ingenieros civiles, dentro del que participan 4 investigadores de nuestro instituto: la doctora Sonia Ruiz, el doctor Fernando González, el doctor Luis Esteva, quien lo preside, y el que habla. En el ámbito de la UNAM, desde el rectorado de José Narro, la universidad cuenta con un código de ética aprobado por el Consejo Universitario el 1 de julio de 2015, por cierto, en un día del ingeniero, 1 de julio. Son 12 los principios éticos de la UNAM: la convivencia pacífica, el respeto a la diversidad, la igualdad, la libertad de pensamiento y de expresión, el respeto y la tolerancia, la laicidad en las actividades universitarias, la integridad y honestidad académica, el reconocimiento y protección de la autoría intelectual, la responsabilidad social y ambiental en el quehacer universitario, la objetividad, honestidad e imparcialidad en las evaluaciones académicas, el cuidado, uso honesto y responsable del patrimonio universitario, la transparencia en el uso de la información y de los recursos públicos de la universidad y la privacidad y protección de la información personal. Se advierte que estos postulados de la UNAM son generales, ya que abarcan las funciones sustantivas de la institución, así como las diferentes áreas del conocimiento y saber que se cultivan.
En una búsqueda en Internet no logramos encontrar un código de ética o normas de conducta para la investigación científica de la UNAM. Por otro lado, y con particular relevancia para el quehacer del Instituto de Ingeniería, en marzo de 2019 se publicó en la UNAM el acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales sobre transferencia de tecnología y conocimiento en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tienen como objetivo establecer, fomentar y apoyar los mecanismos de vinculación y las acciones entre diferentes entidades académicas y dependencias de la universidad y de ella con organizaciones, comunidades y empresas de los sectores público, privado y social. Mucho se ha escrito en nuestro país y en el mundo sobre la ética en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico. Por brevedad del tiempo, no es nuestro afán discutir los enfoques ni repetir lecciones o mejores prácticas. Nuestro interés en esta ocasión es propiciar una conversación sobre el tema, así como invitar a la comunidad a reflexionar y continuar esta charla en los meses siguientes. Queremos iniciar este diálogo tocando 3 temas. Antes de ello, recordemos que el principal patrimonio del instituto es su prestigio y que los proyectos en que tradicionalmente ha participado nuestra institución son, primero, proyectos de relevancia nacional para los que nadie puede desarrollarlos con la calidad y el alcance del instituto. Segundo, proyectos que contribuyen a avanzar el conocimiento en las ciencias y en la práctica de la ingeniería. Y tercero, proyectos en los que no compita el instituto con sus egresados y con firmas de ingeniería del país. Los 3 temas que tocaremos son el primero, consultoría. El doctor Noyola y un servidor estamos persuadidos que la labor de un investigador en ingeniería puede mejorar en calidad, originalidad y pertinencia si participa en consultoría privada. Le permite conocer los retos de la práctica, así como aprender sus avances. Estos retos, bien asimilados y encauzados, se convertirían en líneas de investigación formal. Esta actividad implica, en todo momento, respetar y cumplir con los compromisos contractuales y los programas de actividades aprobados por las autoridades universitarias, como son los consejos técnicos y o los consejos internos, estos como auxiliares. Segundo tema que tocaremos son las empresas. Consideramos que es deseable incentivar la participación de académicos y alumnos en la formación de empresas, a través de las cuales se transfieran las invenciones y avances al mercado en forma de innovaciones. De nuevo, esto entraña hacer explícitos los compromisos y funciones en las empresas, de modo que no afecten las responsabilidades académicas. El papel de los consejos técnicos y o internos se vuelve fundamental para definir, con base en la reglamentación vigente, los límites de actuación y evitar desviaciones que puedan afectar a la UNAM. El tercero de los temas es publicar por publicar. La publicación de artículos científicos de alta calidad debe ser el resultado de una investigación original, pertinente, rigurosa y de alta calidad. La publicación no es un afán en sí mismo. Sin embargo, frente a los incentivos del Sistema Nacional de Investigadores y del propio PRIDE de la UNAM, los académicos tienden a publicar trabajos en amplia cantidad sin cuidar los otros atributos señalados. Esta conducta puede ser observada mayormente en los académicos jóvenes. Sin duda, el balance entre las publicaciones científicas y la aportación de soluciones a problemas reales constituye un reto particular para los investigadores del Instituto de Ingeniería. Ante estos 3 temas, la consultoría, la participación en empresas y publicar por publicar, nos preguntamos a manera de ejemplo y para detonar esta conversación. ¿Es ético que un académico del Instituto de Ingeniería realice labores de consultoría privada en temas o con alcances que compiten con nuestros egresados? ¿Es aceptable que se usen equipos e instalaciones del Instituto de Ingeniería para este tipo de actividades? ¿Es conveniente que el Instituto de Ingeniería realice proyectos para el sector público adjudicados directamente para luego subcontratar gran parte de los trabajos, incluso mediante licitaciones para esta asignación? ¿Es correcto que en eventos con la representación del Instituto de Ingeniería los académicos hagan comentarios o presentaciones en los que se ofrezcan implícita o explícitamente la realización de consultorías personales? ¿Es ético que un académico del instituto, miembro de una empresa, se ostente como tal cuando va representando al instituto a una reunión o a una presentación?
Es aceptable que empresas cercanas a los académicos compitan por proyectos que podrían ser desarrollados por el Instituto de Ingeniería o bien que realicen proyectos usando información generada para fines académicos, pero de conocimiento restringido. Es conveniente que los académicos publiquemos trabajos, artículos, informes sin la profundidad, rigor y pertinencia adecuados. Es correcto que se entreguen informes a patrocinadores sin haberse revisado, ya no digamos por terceros, sino por los propios investigadores responsables. Sería conveniente establecer para ciertos proyectos la revisión por terceros de informes preliminares y finales. Son conocidos por el personal del Instituto los lineamientos de la UNAM de marzo de 2019, en especial los relativos a los derechos de propiedad intelectual, morales y patrimoniales, que, dado que se han desarrollado en las instalaciones o con recursos de la UNAM, le corresponden a la UNAM. Estas son algunas de las interrogantes que les planteamos el día de hoy para conversar. Queremos finalizar proponiendo 4 acciones. La primera de ellas es la difusión de los lineamientos de la UNAM citados anteriormente por todos los medios apropiados. Segundo, la celebración de jornadas de reflexión colectiva sobre los temas señalados y otros relacionados, organizadas por el Consejo Interno y realizadas estas jornadas a nivel de coordinación, subdirección y temas de investigación cuando estos sean de alcance transversal. Tercero, el desarrollo de publicaciones de manera colegiada en los que se planteen estos y otros dilemas éticos. En estas publicaciones se plantearía el dilema, se abordarían las consecuencias de las distintas acciones a tomar y, de preferencia, se señalaría la decisión o actuación más conveniente. Estos documentos, elaborados de manera colegiada, insisto, servirían de referencia para el instituto y estamos seguros serían de gran utilidad para entidades con fines similares. Y la cuarta de las propuestas es que a partir de las 3 anteriores se puedan desarrollar normas de conducta del Instituto de Ingeniería de aplicación a los distintos grupos que integran nuestra comunidad. Estamos convencidos, el doctor Noyola y un servidor, que con criterios y reglas claras, bien comunicadas, el riesgo de incurrir en conductas que puedan ser calificadas como faltas de ética será reducido y con ello se acrecentará el prestigio institucional y del personal académico del Instituto de Ingeniería. Muchas gracias y quedamos atentos a participar en nuestra conversación. Muchas gracias, querida Juliana. Bien. Me parece, no sé, quizás podría yo hacer algún muy brevísimo comentario, porque yo personalmente considero, creo que esto debemos abrir al público, a quien esté verdaderamente interesado en esta problemática, oír sus opiniones, porque yo personalmente considero este texto, y lo digo con toda la posible objetividad de que soy capaz de mis 84 años de filosofar. No empecé filosofando al nacer, pero tengo ya algunos filosofando. Pero sí considero que este texto, sinceramente, es un texto lleno, pleno, cabal en muchos sentidos, porque se mueve tanto en los aspectos teóricos de fundamento como en los aspectos prácticos y en la riqueza de posibilidades que están implícitas dentro de la gran cuestión que aquí se plantea, que serían estos lineamientos éticos y generales en general para la conducta, para la posibilidad de trabajo, tanto intelectual como de trabajo efectivo, docente, y no que puede tener quien se dedica al mundo de la ingeniería. Es un mundo, además, por otro lado, pues de una riqueza tal, que como lo había yo dicho al principio, a mí se me abrió, me abre este texto en especial, me abre todo un mundo, todo un universo de realidad humana, histórica, concreta, social, que es indispensable entrarle en ella, y creo que la forma en que el doctor, al ser un queridísimo amigo y respetadísima persona para mi propia individualidad, creo que el texto que aquí se está presentando es un texto en el cual ya en esto nada más nos podríamos quedar, y no solamente una hora más, ni un día. Creo que hay una enorme cantidad de problemas, de proyecciones de conocimiento, de necesidades de
reconocer la valía de esto o la valía de lo otro. O sea, considero que es un texto de primerísima calidad. Entonces, también me pongo en una disposición total de escuchar a los lectores, a quienes conozcan este texto y cuál es la opinión que tienen, tanto del aspecto general, que es de lo cual yo estoy hablando, como de los aspectos concretos y particulares. Para el ámbito de la ética, del campo filosófico, que es el mío, esto es incuestionable desde la primera palabra y desde luego tiene una riqueza de contenido verdaderamente excepcional, y mis felicitaciones por, no diría yo por haber escrito este texto, sino por haber escrito esta vida que tiene en su propia circulación vital las estructuras y los valores que aquí se hacen expresos en este documento. Entonces, es un documento ahí externo, puesto a la audición, pero que está revelando la configuración de una personalidad intelectual, cultural, académica, moral, ética, en el pleno sentido de la palabra. Quisiera yo hasta ahí dejarlo, más bien abrir desde ahí, que se abra el comentario a todos los demás participantes. Hay algo que, perdón, sí, una pequeña interrupción. Hay aquí tuve un lapso que no está correcto. Hablo de mi querido amigo Alcocer, pero hablo también de el escritor de este texto, que es el doctor Adalberto Noyola. O sea, la felicitación va conjunta también. Lo que pasa es que tengo más en conocer al doctor Noyola que al doctor Alcocer que al doctor Noyola. Pero felicitaciones a ambos. Gracias, doctora González. Así se entendió. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, ¿sí? Si puedo hablar diciendo algo para empezar. Es que cuando yo desde el momento en que yo ingresé al Instituto de Ingeniería, en aquel momento no había comisiones dictaminadoras, entonces fue en noviembre de 59, le pedí trabajo, le dije al doctor Emilio Rosenbluth, que era el director entonces, que a mí me interesaba trabajar en el instituto. Me dijo entonces, bueno, yo ya me había hecho una maestría en otro lado, y me dijo que una de las cosas que tenemos, digamos, responsabilidades que tenemos los ingenieros es que tenemos muchos conocimientos que pueden ser muy útiles, pero no solamente para hacer más fácil nuestra vida, sino que eso daba una responsabilidad. Nuestra responsabilidad es servir a la sociedad, y eso es lo que tenemos que ver como la función de lo que hacemos, cualquier proyecto. Entonces, esta es la mejor manera que sirva a la sociedad, teniendo en cuenta todos los principios, todos los elementos que contribuyen a mejorar la sociedad, que tienen que ver a veces con el medio ambiente, con la seguridad personal, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que tenemos que tener como base de lo que queremos plantear en el proyecto. Cualquier proyecto que planteemos realmente está orientado en la dirección de darme más publicaciones o de contribuir a los fines del instituto. Creo que ese es el principio que tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que empezar con eso. Bien, el doctor Maraboto, una de las eminencias en este ámbito de la ingeniería en nuestro propio país, y no solo, más allá de él, pues está planteando unas cuestiones que, a mi modo de ver, abrirían la posibilidad de que quizás alguno de ustedes o alguno de los oyentes o quienes estén presentes por las otras vías quisiera intervenir con algunas observaciones o alguna sola observación al respecto. Doctora González, ¿podría tomar la palabra? Habla Rosa María Ramírez. ¿Perdón? ¿Puedo tomar la palabra, doctora? Claro, por supuesto, sí. Sí, claro, gracias. Bueno, pues en principio, pues sí, los doctores Alcocer y Noyola en el texto que han preparado han puesto el dedo sobre las llagas que tenemos que atender en este instituto, que nos han empezado a rebasar conforme hemos seguido entrando en una dinámica de un sistema de numerología y no de calidad. Y eso nos ha puesto en una situación que yo digo no justifica,
pero que muchos pues por atender lo que nos pone el sistema, pues han llegado a esa dinámica de hacer investigación sin reflexionar la realidad de si se está resolviendo a un nivel significativo la problemática que se abordan en los artículos que se publican. Como estoy de acuerdo también con el doctor Esteva, se ha perdido ese espíritu de servir a la sociedad con nuestras actividades, con nuestras capacidades y conocimientos. Y también lo que veo con muy buenos ojos y me parece muy bien es que los doctores están planteando también alternativas, no decir, pues esto está ocurriendo, cuál fue su origen, sino que plantean alternativas de mesas de discusión, de reflexión. Sin embargo, sería una pregunta que también pues pongo en esta mesa: ¿cómo le hacemos cuando existen también eventos que están dentro de los intereses para poder llegar a cumplir esos criterios de evaluaciones que tenemos actualmente y que casi no hay respuesta de nuestra comunidad para participar en esos eventos que son de tipo técnico? Ahora, estos que son temas transversales y que, repito, son fundamentales, son la base, o debería ser la base de nuestro quehacer, de nuestras actividades, cómo motivar a nuestra comunidad para poder participar en ello. Gracias. Bien, yo quisiera en este sentido pedir una disculpa también, porque yo pensaba que el orden iba a ser distinto a como va siendo. Podríamos haber empezado, de hecho, con la intervención de la doctora directora de esta institución, o dejarlo como está y adelante, pero estamos ante el hecho de que aquí las dos intervenciones han abierto un verdadero universo de preguntas, de observaciones, de posibilidades de pensamiento y de toma de posición que se podría tener respecto a pues estas cuestiones fundamentales que trata el Congreso, el encuentro. Entonces, si abrimos la palabra entonces a quienes estuvieran fuera o quisieran intervenir desde fuera a las dos intervenciones que se han dado hasta este momento, pues creo que sería importante. O no sé qué es lo que piensa, y consultaría yo a la propia directora, qué es lo que ella considera que sería el camino, el proceso. Sí, pues le daría la palabra, ahorita le está pidiendo el doctor Francisco Sánchez Esma. Digo, con esta reunión, pues de eso se trata, de tener las perspectivas, las sugerencias que tienen nuestros directores, y quien vaya levantando la mano en esta mesa, pues adelante, si usted así lo considera, doctora. Gracias. Perfecto. Y perdón, un poquito antes que intervenga, rogaría que se buscara la forma de que aparezcan sus nombres un poco más visiblemente en la computadora, porque en mi caso, por ejemplo, no aparecen los nombres de ninguno. Entonces sí, le pediría que aparecen, pero en un listado. Entonces necesitaríamos quizás un poquito más de volumen, si es posible, o se los damos nosotros para identificar quién está hablando en cada uno de los momentos esenciales. Gracias, ya está resuelto. Creo que ya a mí desde aquí ya me lo resolvieron. Adelante, perdonen pues por esto. Bueno, pues adelante entonces, doctor Marabato. Sesma. Es el doctor ahora. Sesma, sí. Adelante, doctor. Está apagado tu micrófono, Paco. Ya, lo tenía apagado. Pues muchas gracias. Creo que el planteamiento teórico, el marco teórico que ha planteado el texto de los doctores Alcocer y Noyola es un marco de referencia para iniciar las discusiones, para abrir una agenda que debemos agotar. Los lineamientos universitarios y los conceptos en el documento que prepararon mis colegas es el marco de referencia ético con el cual deberíamos partir. Debemos recordar una cosa, y eso será tema de la discusión, que las universidades han sido, pues en los últimos, no sé, 800 años, motor de los desarrollos, la cuna de muchísimos desarrollos,
Y quizás una cosa que no debemos olvidar es hacer una especie de monitoreo, de revisión de lo que pasa en el mundo y ver los casos de éxito. Uno de ellos que viene a mi mente es el caso de Cambridge. La Universidad de Cambridge pues tiene en sus saberes algunos logros, como por ejemplo la ley de la gravitación universal, el genoma humano y otros más en estos 800 años de actividad. Y han desarrollado, se le llama el Silicon Valley del Reino Unido, han desarrollado una cultura de innovación en torno a la universidad y han desarrollado experiencias muy finas sobre cómo tratar los asuntos éticos. Se distinguen los anglosajones en ese sentido por reglas muy sencillas, y eso lo velan los cuerpos académicos, los cuerpos colegiados. Pero en Cambridge, como broma, dicen que la regla es que no hay reglas, pero sí cuidan mucho el nivel académico, cuidan mucho que los recursos se usen de manera adecuada y que la consultoría se haga de manera institucional. Creo que la revisión del estado del arte, de cómo se hacen estas cuestiones, cómo se resuelven en otros lados, nos ayudaría a no sobreregularnos, a no tener debates que en el sentido de impedir la creatividad. Y les debo recordar que, por ejemplo, en la India se debatió mucho y pusieron muchas reglas para que los investigadores, les pusieron muchísimas trabas para que participaran. Y se dieron cuenta que eso estaba llevando al traste a los sistemas de innovación en la India. Así hasta que hace unos 6 o 7 años, finalmente se liberaron las trabas académicas y burocráticas para que los investigadores tuvieran toda la libertad para hacer la innovación. Yo creo que los cuerpos colegiados deberían controlar para garantizar el cumplimiento del marco ético, del marco de justicia y recordar que pues la innovación, hay empresas y hay universidades que nos han dado la muestra. Yo quisiera, con esto termino, es un punto de vista, digamos, para iluminar con otro ángulo el texto de mis colegas. Desde luego, creo que es más que importante y decisivo todo lo que usted ha dicho, a mi juicio, pero pues está abierto a la intervención de ustedes mismos en primer lugar. ¿Cuál es el juicio? De investigaciones sociales. ¿Perdón? Quisiera, si se me permite, tocar el tema, Juliana, que acaba de señalar el doctor Sánchez Esma de la sobreregulación. Tenemos un país en donde estamos acostumbrados a sobreregular nuestras actividades y la universidad no es una excepción. Y efectivamente el gran reto es cómo regulamos una serie de conductas. Los países anglosajones lo han resuelto porque hay un código de honor, que es muy importante, que subyace en las regulaciones escritas. Un individuo que trabaja para una empresa y que le paga el lunch a otra persona, lo hace en la medida que él pudiese colocar esa factura en un pizarrón colectivo y que no le representara ninguna vergüenza ni le representara ningún conflicto. Y es tan sencillo como eso, no se requiere ninguna otra regla, pero parten de la base de este principio de honor. Y creo que, como bien menciona Paco, es algo que deberíamos de promover y de generar al interior de nuestras colectividades, alumnos, técnicos académicos, investigadores, tal que lo que hagamos no nos debiese de preocupar señalarlo públicamente, ¿no? Creo que sería un principio básico, no sé si sea éticamente sólido, yo no soy experto en esto, pero como que sería un principio básico de conducta, y un poco nos lleva al viejo adagio de que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Entonces, creo que por ahí deberíamos de empezar a generar. Y el tema de los dilemas que proponemos es un tema que lo han abordado en diferentes organizaciones. La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles tiene un libro sobre esto en el Colegio de Ingenieros Civiles con el liderazgo de Luis Esteva. Estamos trabajando en algo similar de generar dilemas, en este caso sobre ingeniería civil, que permitan trasladar lecciones o enseñar lecciones a los lectores sobre qué hacer cuando hay un dilema. Digamos, déjenme darles un ejemplo para explicarme lo que estoy diciendo.
cuando le piden a un ingeniero joven que haga un cálculo, que lo haga de cierta manera, y ese ingeniero joven se da cuenta que está equivocado y que ese cálculo va a llevar a que cierta estructura se vuelva insegura o sea insegura. Por un lado está el dilema de hacerlo para conservar su empleo, o bien de decirle a su jefe que está mal, que está equivocado, so pena de que lo corran. Entonces, este tipo de dilemas los estamos planteando, los estamos escribiendo con la coordinación de Luis Esteban, y algo similar se nos ocurría al doctor Noyola a mí que podíamos hacer para el quehacer del Instituto de Ingeniería, que sirva como una lección para nosotros mismos, los académicos, para los alumnos que eventualmente serán quienes nos sustituyan en las generaciones por venir, y vayamos generando una experiencia colectiva a favor de la ética y de la integridad. ¿Puedo participar un poco? Con permiso. Sí, tomando esta idea que acaba de mencionar el doctor Alcocer, que serían dilemas o casos digamos, que puedan ser ejemplificadores, ¿no? O generales. Pero antes de eso, yo quisiera hacer un señalamiento de que por la naturaleza de la labor del instituto y la atención a su mandato de origen, nuestra labor nos coloca eventualmente en zonas de potencial riesgo de índole ético. Esto puede darse a nivel institucional, cuando nos involucramos o nos piden que nos involucremos en grandes proyectos, que prácticamente todos los grandes proyectos de este país, de alguna forma ha participado el instituto, sus académicos. Pero estos grandes proyectos, lo sabemos, vivimos ahora uno, se politizan y podemos caer en una vorágine en donde son otros los intereses y otros los aspectos. Entonces, eso hay que reconocer como hay un riesgo potencial a nuestro prestigio. Si no actuamos con pies de plomo, me atrevo a decir, y documentando cada una de nuestras intervenciones, de nuestras recomendaciones, nuestras observaciones, que muchas veces ese es el motivo por el que nos involucramos en ese tipo de grandes proyectos de infraestructura. Pero también como somos una institución, me atrevo a decir, única en el país, por su prestigio, su autoridad moral, su personal académico, el conocimiento que tiene y su infraestructura, y digo única en el país desafortunadamente para el país debería tener más institutos de ingeniería, porque así lo requiere. Pero esto nos lleva muchas veces a tener que intervenir en algunos aspectos, a veces contra, digamos, la precaución de no involucrarse en este tipo de proyectos que tienen un riesgo potencial. Pero también tenemos el aspecto personal. Nuestro personal también por su labor tiene a veces requerimientos, solicitudes para involucrarse en consultoría privada, y hay que tener mucho cuidado para no sobreregular. Creo que es perjudicial esta sobreregulación. Más bien aplicar principios muy básicos, y uno tan simple como es: lo que voy a hacer es en detrimento a mi institución, estoy usando indebidamente recursos de mi institución, aún sea una marca, aún sea un logo, no digamos un equipo, no digamos una infraestructura. Ese tipo de aspectos, creo yo, y así cierro como inicié, pueden discutirse en estos dilemas o en estos casos que podemos los académicos colocar y en conjunto discutir para encontrar colectivamente cuál es la actuación más adecuada, y que entonces uno tenga como referencia esas discusiones, estos textos, en caso de una duda de cómo proceder. Creo que esto es una muy buena aportación, esto que está haciendo. Nos inspiramos en el Colegio de Ingenieros Civiles. Creo que es una tarea que amerita abordar colectivamente. Gracias, doctora. Yo quisiera hacer una pausa para comentarles a quienes están viendo esta transmisión que pueden hacer sus preguntas a través del chat, y en cuanto acabe este primer bloque abriremos un espacio para responderlas. Bueno, yo creo,
en relación a la participación del doctor Noyola, que también me parece de una enorme riqueza conceptual y de comprensión de esa realidad, que es, quizás es mi ojo más abstracto, por ser ojo filosófico, capta más ciertos aspectos de un discurso. Y estos aspectos, por ejemplo, en el caso concreto de lo que acaba de decir el doctor Noyola, a mí me parece que sobresalen cuestiones que son ABC de lo que tendría que ser la actitud verdaderamente fecunda, que no caiga en estos extremos, ¿no? De lo que dirían los chavos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, ya les voy a echar ahí. No es un asunto que se deje totalmente al margen o al garete. Es necesario que las cuestiones sean incorporadas al verdadero sentido de lo que se está queriendo decir. Porque muchas veces los diálogos van por lados que no tocan el verdadero corazón, el verdadero centro de lo que importa discutir, lo que importa de veras poner de realce y de relieve. Entonces me parece que lo que ha dicho en este caso el doctor Noyola está cargado de mucha significación. Bien, esto no sé si hubiera alguna otra persona que quiera, de dentro o de fuera, que quisiera tomar la palabra en este momento, o si se trataría ya de que pudiéramos, como se ha dicho, discutir de otro modo. No sé cuál sería el procedimiento que valdría seguir en este momento. No sé si prefieran que pasemos a las preguntas o quieren continuar interviniendo. Bueno, quizás es lo que estoy yo. Muy bien. Les leo la primera que llegó, es de Angélica Lozano. Ella nos escribe: felicito a los doctores Alcocer y Noyola. Ojalá que estas reflexiones sean más difundidas y tomadas en serio, tanto para las comisiones de evaluación dentro y fuera de la UNAM. ¿Cómo le harían para difundirlas? Bueno, ahí tienen ustedes. Un manifiesto, un manifiesto. Entonces, Sergio, a lo mejor tú, bueno, mira, Sergio lo planteó bueno, el texto que leyó Sergio, en una discusión interna. Empecemos con una discusión interna, organicemos mesas, obviamente voluntarias. Yo creo que hay muchos colegas que voy a hablar en primera persona del plural, nos hemos enfrentado a estos dilemas, ¿estaré haciendo bien o estaría haciendo mal? ¿Hasta dónde puedo ir o hasta dónde debo limitarme, ¿no? Yo creo que si podemos plantear algunas primeras 2, 3 temas, dilemas, y empezarlas a discutir, creo que eso empezaría a generar una dinámica que cada vez habrá más interesados. Yo pienso que los jóvenes en particular estarían muy, muy, muy atentos, muy deseosos de participar, porque son ellos los que traen el ímpetu, y muchas veces, digamos, tal vez no han tenido el tiempo de asimilar el prestigio, la historia del instituto, que es fundamental para poder tomar buen juicio en un momento dado de hasta dónde ir o hasta dónde tengo que llegar. Entonces, esto traería la gran ventaja de incorporar a los jóvenes que se han estado incorporando, al instituto con dos aportaciones: la juventud, las ideas, el ímpetu de seguir aportando, que tal vez ya los que tienen nuestra edad ya tenemos un poco más amainado. Y por otro lado, la necesidad de ellos mismos de tener criterios que la experiencia da particularmente. Yo creo que podemos ya, con el liderazgo de la doctora Ramírez, abrir algunas 2, 3 dilemas y por ahí empezar a trabajar en colectivo. ¿Qué otra pregunta hay? Yo complementaría lo señalado por el doctor Noyola. Y creo que estos temas, dado que nosotros formamos estudiantes que su gran mayoría, una vez que terminan su maestría, se incorporan al trabajo profesional,
y van a enfrentar dilemas como los que hemos planteado o bien en el ámbito ya propiamente de su trabajo de todos los días, valdría la pena formarlos en cuanto a la discusión de estos dilemas. Y en cuanto a la posibilidad de que aprendan a debatir y a defender sus planteamientos. Esto que se ha señalado en términos de formación como las habilidades suaves, pues podemos explorar el mejoramiento de estas competencias suaves mediante la discusión de los temas o los casos éticos, y podríamos, digamos, matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, discutiríamos los temas y por otro lado estaríamos formando también a nuestros alumnos para que puedan debatir y defender sus ideas. Yo creo que en la medida que podamos no solamente colocar estos dilemas en una publicación, en el reglamento interno, en el reglamento de becarios, que deberían de estar, sin lugar a dudas, eso no se cuestiona, o en la página de internet, creo que la mejor manera de que esto se asimile es que se viva. Y una de las maneras de vivirlo es discutiéndolo y comentándolo. Y pues para los alumnos de que vayan ingresando como nuevos becarios, pues que una de las actividades que les planteemos como bienvenida, pues es que puedan discutir en mesas dilemas como estos y los vayamos involucrando sobre una mística y una ética, una integridad que van a vivir y que deben de vivir en el Instituto de Ingeniería. Antes de pasar, ¿alguien quisiera agregar algo? No, Lali. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les comento que está abierto el chat para que ahí puedan escribir sus preguntas y en un momento las leeremos. La siguiente pregunta es de Esteban Astudillo de la Vega. Él escribe: coincido plenamente con el documento que ha leído el doctor Sergio Alcocer y muy oportuna la presencia de la doctora Juliana González. Un segundo. Muy oportuna la presencia de la doctora Juliana González por los aspectos éticos que se han comentado. Una pregunta para ella sobre la ética. En universidades o institutos como el Instituto de Ingeniería, ¿la ética debe gestarse de arriba hacia abajo como ejemplo, maestro-alumno, o bien la ética se impone a fuerza como la moral? Perdón, tuve un problema con el ruido. Si gustan que vuelva a leerla, me pueden avisar. O si se escuchó bien. Claramente el perrito no está de acuerdo con los planteamientos éticos, eso ya nos quedó muy claro. Bueno, no sé en qué orden. La pregunta es para ti. Si la pregunta es esta. La pregunta es dirigida para usted, doctora. Bueno, muy bien. Sí está dirigida para mí, pero también había otra previa. ¿Cómo difundirlo? Estaría así con plena convicción, no, a lo mejor no con demasiada argumentación, sino como convicción, que las cuestiones en ética tienen que ir en las dos direcciones, como todo nos ocurre en la vida. Es decir, tiene que haber una orientación de carácter formal, lógico, es decir, tener claros criterios de lo que es el bien y el mal, algo tan tremendo como lo que estoy diciendo, ¿no? Se dice con dos palabras. Tener una idea, un conocimiento maduro, no simplemente extraído de cualquier... Luego te platico. ¿Verdad? Está interfiriendo, ¿no? ¿No? Sí, se oye otra voz. Se oye otra voz. No sé cómo lo... Ya se resolvió, doctora. Ya se resolvió. Perfecto, gracias. Entonces, reitero, a mi modo de ver, las cuestiones de ética tienen que estar en los dos horizontes, de acuerdo a la pregunta que planteaba usted. O sea, el horizonte teórico, cognoscitivo y el horizonte práctico. ¿De qué nos sirve una ética que se queda en los cielos si no tiene capacidad incluso de realización efectiva por los seres humanos concretos, siempre en un aquí y una ahora? Y al revés, esa conducta, esos valores o esa valoración que se tiene tantas veces de formas de actuar, de sentir, de relacionarse, de trabajar, de todo lo que es el todo de la riqueza de la vida humana en su concreción, toda esa realidad también tiene que conectar, tiene que, por un lado, servir de alimento a la reflexión teórica, pero también tiene que
en esta reflexión teórica, nutrirse, de manera que hay un movimiento de ida y vuelta, de lo teórico a lo práctico, que nos pasa en todo de la vida. Es decir, la parte reflexiva, la parte general, la parte de grandes horizontes de la concepción y la parte efectiva de lo que tengo que hacer aquí y ahora y lo que está ocurriendo en la circunstancia particular y concreta en que se está viviendo. Entonces, es un juego entre lo abstracto y lo concreto, si lo quisiéramos plantear así, y me parece que es peligrosísimo que nos quedemos solamente en lo abstracto sin nunca llevarlo efectivamente a una praxis, pero una práctica concreta, vital, real, o lo contrario, que es gravísimo, que vivamos solo en los ámbitos de cómo actuar y qué hacer aquí, qué dejar de hacer acá, sin siquiera haberse tomado la molestia en algún momento de la vida, lo cual es deshumanizado, quedarse consigo mismo y preguntarse respecto a un aquí y una ahora, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que no vale respecto a una decisión X o una decisión Y? Entonces, a esa pregunta suya, pues yo lo que le contestaría de lo abstracto a lo concreto, de lo concreto a lo abstracto, de reunir la parte interioridad. Es que si perdemos nuestra conciencia interior como seres humanos, o la conciencia de lo que estamos viviendo, si solamente existimos haciendo cosas, pero nunca tomando la paz, el reposo, la necesidad de interproyectarse y ver lo que quiero y lo que no quiero, lo que vale y lo que no vale. O al revés, quienes se quedan solos reflexionando y rumiando, diríamos, lo que vale, lo que no vale, y no hay una acción o una praxis, se diría en griego, una práctica concreta en mi relación con los otros, con el fulano, sutano, mangano, todo real de la vida en su inmensa concreción y su terriblemente compleja dificultad de cómo entender y cómo valorar el todo de lo que ocurre, o las partes de lo que ocurre, y al revés, cómo valorar y por otro lado, cómo actuar, valorar y actuar, como una síntesis. No sé si algo pude contestar a la... Muchas gracias, doctora. No sé si alguien quiere agregar más, ya no hay más preguntas. Si hay una... El doctor Esteba quiere decir algo. Adelante, doctor Esteba. Tu micrófono, Luis. Tenemos tu micrófono. No se oye, Luis, el micrófono, préndelo. Ya. Yo sí oigo, pero... No, está apagado, Luis. Sigue apagado. No, ya. Ahí está. Bueno, Listo. entonces decía que dentro de mi función en el Consejo de Ética del Colegio de Ingenieros Civiles, bueno, tomamos la decisión de que es muy difícil ya a veces afectar las actitudes de las personas mayores, que deberíamos hacer mucho en convencer a los jóvenes, a los que están empezando su carrera. Entonces yo di muchas pláticas, o he dado algunas pláticas ante grupos de estudiantes, fundamentalmente estudiantes de ingeniería de distintas instituciones. Y al acabar la plática siempre había una pregunta. Todo eso estoy de acuerdo con eso, pero si hago lo que usted me propone, me corren. Porque no son los principios que rigen mi empresa. Eso es un problema muy real y tenemos que ver cómo lo manejamos. Así es. No sé qué quisieran contestar. Es un comentario. Ya. Hay un comentario que llegó al chat, lo voy a leer. Dice, se requiere no solo difundir las ideas, se requiere actuar para que este servicio a la sociedad se haga una realidad. Se requiere actuar, no solamente difundir las ideas presentadas. Bueno, ahora sí no hay más preguntas ni comentarios. Si les parece, vamos con el siguiente bloque, que es igualdad de género, inclusión y representatividad en educación e investigación, que presenta el doctor Francisco Sánchez Esma. Adelante, doctor. Gracias, María Fernanda. ¿Puedes dar qué debo hacer para presentar? Ahí tengo una flechita, ¿verdad? Compartir contenido. Muy bien. Preparé unas láminas. Gracias a todos. Es un honor
estar aquí. Gracias por la invitación a mi directora, la doctora Rosa María Ramírez Zamora, y a la moderadora de lujo que tenemos, Juliana González, que nos va a permitir... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Así que me tocó platicar, abordar el tema de equidad de género, inclusión o igualdad de género, inclusión y representatividad en educación e investigación. Esta presentación que he hecho, pues trae más preguntas que respuestas. Y lo que busca es generar lo que podríamos llamar las bases para que podamos, como comunidad, construir una agenda para la equidad de género, para la igualdad, la inclusión, la representatividad y la educación en Doctor, educación. perdón que lo interrumpa, aún no podemos ver su pantalla. A ver, aquí dice... Junto a la cámara y el micrófono hay una flecha que dice compartir contenido. Y ahí debería... Y ahí le apachurro. ¿Y qué dice? Ahí dice compartir contenido. Ahí está. ¿Y qué hago después? Ahí seleccione en compartir contenido y selecciona su presentación. Ah, ok. Ahí está. Aún no la vemos. A ver, ¿se ve algo? Sí, ya la vemos. Si pudiera Muy ponerla bien. en pantalla completa, por favor. Sí, ahorita es lo que voy a hacer. Lo pongo en pantalla completa. Yo pensé que ya estaba, pero no era tan automático. Le piqué, pero no se abrió. Bien, lo que tenemos aquí, hablar de equidad de género, inclusión y representatividad en educación e investigación, pues es un gran paquete. Yo como no soy experto en el tema, pero es un tema que es transversal a nuestra presencia misma en este planeta como especie. Y a ver, aquí está. Así que lo que creo que puedo contribuir y a tratar de generar las bases para una agenda para la equidad de género y tratar de ver cómo es transversal a los conceptos de educación, investigación, los conceptos de género, inclusión, igualdad, representatividad. Quise en estas palabras cruzadas, como especie de crucigrama, ver que estamos inmersos y ahí puede haber muchos otros conceptos transversales. Creo que el tema de la igualdad de género es central en los objetivos de nuestra especie, que están materializados en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. En estos 17 objetivos de desarrollo sustentable, uno de ellos, el 5, trata del género. Y hay muchísimos otros que son prioritarios para garantizar nuestra viabilidad como especie. Y uno de ellos es el resolver los asuntos de género, aparte de la pobreza, el hambre, la salud, el bienestar, la educación, etcétera, etcétera, que son temas que nos deben que deben regir muchas de las actividades del instituto. Creo que estas mesas, estos trabajos que tenemos en el aniversario, deberíamos abordar la mayor parte de estos retos que tenemos a nivel internacional. La equidad de género, ¿por qué es importante? Nuestra sociedad es profundamente machista. Apenas en 1949 se le otorgó el voto a las mujeres. La cultura mexicana, con el festejo a las madres y el culto a la Virgen de Guadalupe, padece atávicos usos de exclusión y sometimiento. Las mujeres en nuestro país y en muchas partes del mundo enfrentan inequidad y violencia endémicas. Debemos construir de manera explícita políticas que promuevan la igualdad y la equidad en serio. Las políticas afirmativas podrían ser la clave para ello. Hemos visto que en las elecciones pasadas, políticas afirmativas permitieron que llegaran al poder formalmente. Tenemos un récord de gobernadoras en este país. Urge visibilizar las diferencias. Creo que debemos identificar y erradicar lo que se ha venido llamando los micromachismos, que están inmersos
en las actitudes, en la cultura, y eso debemos identificarlo y entenderlo. La inclusión de la mujer, aunque creciente en la sociedad, en las universidades, es una asignatura pendiente. Aproximadamente una tercera parte son mujeres de los miembros de la comunidad universitaria. Esa fracción se reduce a la cuarta parte en los niveles directivos. Afortunadamente nosotros ya tenemos una directora. El ingreso a estudios superiores es un poco mayor de 50% y llega a 55% en los egresos. En ese sentido, las mujeres son más eficientes. La equidad enfrenta factores culturales, inercias que cancelan la equidad de oportunidades en ámbitos administrativos y académicos. Urge visibilizar eso. Faltan políticas contra abusos en relaciones de poder y medidas preventivas. La Defensoría de los Derechos Universitarios debe dar seguimiento puntual a los casos. Las medidas preventivas y las políticas para erradicar la violencia por razones de género deben instrumentarse plenamente, sin llegar a excesos. Por ejemplo, hemos debatido, y que será bueno debatir en el futuro, cuál es la diferencia entre un piropo y un acoso. Sabemos que la maternidad representa serias dificultades para el trabajo académico. Institucionalizar apoyos para estancias de maternidad y paternidad para hacer participantes a los padres, incluyendo asuntos de apoyo en la lactancia y embarazo. Garantizar apoyo a las guarderías para las y los académicos, visibilizar la situación para identificar las acciones que hay que tomar. Debatir para distinguir entre igualdad y equidad. En instancias no académicas se debaten diferentes formas de lograr la igualdad de género. En otros países hay evidencia de logros importantísimos. ¿Y qué de específico tiene el trabajo académico y de investigación que deben ser parte de nuestros debates? Un ejemplo que quiero mostrar es el INE ha hecho un esfuerzo enorme de garantizar la paridad en gobernaturas, garantizar la paridad no solamente de género, sino la paridad de composición indígena, discapacidades, orígenes étnicos, personas con diversidad sexual, y las personas migrantes. Esto dio resultados, esas políticas afirmativas han dado lugar en las pasadas elecciones. A nivel nacional se han estado aplicando y son parte del debate. Debemos difundir el concepto qué es igualdad, qué es equidad. La igualdad puede ser completamente injusta, puede ser inequitativa, esta lámina lo ilustra, y esos temas están de moda. O sea, esto llegó a mi correo ayer o antier. Hay un curso de 5 horas para seguir y para entender lo que es la violencia de género. Es parte de la publicidad para eso. Y ayer fue el Día Internacional de la Mujer en Ingeniería. Aquí está el cartel que también llegó a mi correo. Y pues yo quisiera con esto terminar, porque es solamente para abrir el abanico de posibilidades para discutir el tema, un tema riquísimo que está en el centro de precisamente nuestra existencia como especie. Debemos resolver esos problemas, visibilizar las diferencias y poder discutir cómo abordarlas en nuestra cultura, en nuestros usos e investigaciones. Traigo algo más de información, pero eso pudiera ser interesante si se ve después, sobre las experiencias en Finlandia. En Finlandia no han tenido experiencias muy importantes para garantizar la igualdad de género, y aún ahí consideran que tienen tareas pendientes. Pero yo creo que con esto dejaría a su consideración el tema para ver si hay más preguntas, participación de mis colegas directores, de la misma directora y del público que nos escucha. Muchas gracias. No sé si va a hacer algún cambio en la pantalla. ¿Qué hago aquí? Le pachurro, aquí le pongo pantalla, aquí. Ya ¿Salir? lo vemos. Ajá, nosotros ya lo vemos. Bueno, pues con estas láminas, es para abrir boca, pensé dedicarle tan solo unos minutos y pues que
veamos si podemos ahora construir los elementos de una agenda para tratar el tema, para hacerlo visible y para reducir la inequidad de género. Para esto, pues obviamente es un tema que en los últimos años y en los últimos hemos visto la emergencia, el surgimiento de los movimientos que buscan resolver la violencia de género, los feminicidios que van en aumento del país, y es algo que nos indigna a todos. Entonces debemos reconocer el problema y debemos encontrar la manera de visibilizarlo para poder tomar acciones preventivas, acciones incluyentes y acciones afirmativas. Esa sería mi propuesta. Podríamos elaborar con esto un documento más formal para darle una coherencia como un texto, si es que fuera necesario. Pero pues está a su consideración. Bien, no sé si alguno de ustedes quiera o piensan que podría yo decir alguna respuesta muy breve, muy escueta, y no sé si abrimos la palabra o me dan ustedes la palabra por un momento. Adelante, Juliana. Adelante. Quieras, Juliana, tienes el micrófono. Sí. ¿Sí está el micrófono? ¿Está correcto? Sí. Bueno, desde luego esto es un temazo, ¿no? Eso no lo dice solamente una mujer, lo dice un hombre y todos los hombres. En realidad, creo que la cuestión de la condición de las diferencias de los sexos en nuestro tiempo, el problema de la diferencia de los sexos en nuestro tiempo es uno de los más grandes problemas, que además a mí en la lectura de este texto, y que en realidad tiene una enorme complejidad a mi modo de ver, aparentemente es muy sencillo el texto que se nos ha presentado, pero no es así. En realidad hay que pensarlo, hay que quedarse mucho con ello, pero en términos generales, tal como parece o se presenta el problema de la situación de la mujer en el mundo actual, del femenino, pues, no solo de la mujer, de lo femenino en el mundo actual, y lo que representa históricamente. Para mí, aquí la clave está en la historicidad del fenómeno. En primer lugar, la clave está en que todos los valores y las cuestiones humanas son históricas. Esto parecería que es un ABC tonto y fácil de repetir, pero de hecho la comprensión de la historicidad de nuestros problemas humanos, el que quieran, y en este caso el de la diferenciación de los sexos, este es un problema que aparece en nuestro tiempo de una manera. Perdón, pero tuvimos aquí una dificultad. ¿Pueden ver a la doctora y oírla? Sí, perfecto. Sí. Bueno, en cambio yo caí en un vacío temático. Bueno, repito. ¿Sí? Pero sí te bueno, entonces, vuelvo sobre la idea. Esta es una de las grandes cuestiones históricas. Toda cuestión humana es histórica, o sea, no, la condición temporal de vivir en el tiempo, no solo desde el punto de vista psicológico, biológico, que nos toca a cada uno tener una biografía, sino la humanidad en cuanto tal, todos sus problemas, todas sus realidades, las ha ido gestando y destruyendo, rehaciendo a lo largo de la historicidad. El concepto de historicidad me parece el fundamental, tratándose particularmente del tema de la diferenciación sexual, tal y como se presenta con caracteres verdaderamente dramáticos en nuestro tiempo. Realmente es terrible lo que ocurre, lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, pero terrible el hecho de cómo poder lograr una verdadera, yo así lo plantearía, para mí este es el problema, cómo verdaderamente lograr una igualdad del masculino y el femenino,
del masculino en sus distintas variedades y del femenino en sus distintas variedades, porque no es simplemente algo estático, son la sexualidad es un mundo con su propia riqueza interna, psicológica e histórica también. Pero ¿cómo lograr una verdadera igualdad intersexual? Que obviamente dejemos de estarnos matando los unos a los otros, y particularmente los machos dejen de estar matando a las hembras todos los días en todas partes del mundo, increciendo, o sea, en un incremento de la destructividad por la presencia de la mujer y querer adquirir los mismos derechos que el hombre. Estamos viviendo, y nos va a tocar, sobre todo a ustedes, o al final, nos va a tocar de un modo u otro vivir uno de los acontecimientos más serios de la historia humana, que es justamente el de poder lograr una genuina igualdad histórica, humanística, entre las dos sexualidades, sin que esto signifique que los unos nos devoremos a los otros, sino al contrario, que los unos y las otras encontremos complemento verdadero, como lo encuentran tantos admirables matrimonios que verdaderamente logran hacer una unidad de la dualidad, una unidad, una semejanza de la diferencia. Ese es el ideal, es un problema que los filósofos lo llamamos dialéctico, es un problema dialéctico fundamental, dificilísimo. Creo que apenas está empezando una reflexión profunda y verdadera sobre esta temática, y que desde luego se tocan aquí en la propuesta que se está haciendo en este momento, se tocan temas y cuestiones verdaderamente fundamentales. Entonces, lo que yo diría al respecto es que si quieren se puede hacer otro congreso nada más sobre este único tema. Para mí todos los temas y todos los problemas que han estado ustedes tocando y están tocando son temas y problemas de primerísima importancia, y que además ustedes mi impresión de que ustedes están involucrados interiormente de una manera sabia, no están viviendo todas estas cuestiones como un episodio periodístico, sino que lo tienen realmente integrado a su propia preocupación vital, y esto me hace admirar mucho el trabajo de los ahora exponentes, y no solo de los que están presentes en vivo, sino de muchos de su propia profesión, que para mí ha sido, como lo dije al principio, una revelación de qué maravilla y qué complejidad de problemas aparecen desde la perspectiva de la ingeniería humana en general. Entonces, no sé si alguien más va a querer participar. Quisiera, doctora, hacer un comentario breve. El tema obviamente es enorme, usted ya lo comentó, y tal vez los aquí presentes, salvo usted, no estamos debidamente calificados para abordarlo en su amplitud. Yo quisiera recordar que nuestra mesa enfoca a la inclusión y representatividad en educación e investigación. Esta igualdad de género la queremos aterrizar más a nuestro ámbito de trabajo. Entonces, un poco la invitación tal vez sería en que, ¿por qué no nos enfilamos en este subconjunto y abordar lo que nosotros opinemos en la educación y en la investigación en ingeniería, que es donde tal vez pudiéramos nosotros aportar algunas reflexiones. Es una, digamos, invitación a centrarnos. Sí, gracias, doctora. ¿Me permite unas palabras? Sí, eso precisamente también iba a comentar que, bueno, es un gran reto a nivel incluso mundial, no solo en el ámbito de la ingeniería, pero en esta mesa que estamos abordando precisamente la cuestión de que tenemos en esos dos ámbitos de la representación en investigación y educación, existe números que pues sí testifican que es la desigualdad en representación y también en condiciones de reconocimientos, por llamarlo así, que se tienen en el ámbito de la investigación, traducidos como el nivel que se tiene el SNI, pues sí es una problemática, un reto
mucho mayor que se tienen en otras áreas. En el Instituto de Ingeniería, pues yo creo que el hecho de haber ya por primera vez tenido a una mujer como directora, por primera vez en su historia, marca el cambio de mentalidad que se tiene o que se tenía estereotipado a los ingenieros, de que es un área que solamente puede estar pues realizada o desarrollada por hombres. Eso cada vez se está demostrando que no es una realidad, que las mujeres, y yo lo he podido constatar, tenemos mujeres en la ingeniería que son muy capaces, que han podido demostrar pues un trabajo relevante en cada una de sus disciplinas, pero sí sigue habiendo ese concepto de diferencias de capacidades. Entonces, dentro de mis objetivos es tratar de mitigar en nuestros cuerpos colegiados esa diferencia de desigualdad en primera instancia. El otro día estaba yo revisando los miembros de los cuerpos colegiados y sí hay un gran porcentaje que son miembros masculinos. Por ejemplo, en la comisión de PRIDE no hay mujeres. Y vamos a tener la oportunidad de tener un nuevo miembro que es mujer, una persona que es muy capaz y que pues conoce también los trabajos que parte de una área de los que realizamos aquí en el Instituto de Ingeniería. En nuestra comisión de dictaminadora, tampoco hay mujeres. Bueno, en la de PRIDE hay una que ya va a acabar, en la de dictaminadora no hay mujeres, no tenemos representantes del sexo femenino, entonces es una situación que tenemos que atender, porque como ya se mencionó, existen situaciones que son propias de la mujer, la maternidad, que eso limita también de alguna manera en alguna época de su desarrollo poder realizar sus actividades. Entonces, yo creo que sí tenemos que atender ese reto muy importante que tenemos en el Instituto de Ingeniería y poco a poco se está empezando a atender. Ya tenemos nuestra comisión interna de igualdad de género, que he tenido algunas reuniones tratando de motivarlos de hacer acciones, actividades que atiendan este tema que es tan importante. Entonces, es lo que quería comentar. Gracias. O si puedo intervenir, Juliana. Sí, se puede. Lamentablemente yo estoy ahora con un problema técnico en donde yo no aparezco, pero sí estoy escuchando. Entonces, por supuesto que puedes intervenir. Adelante. Gracias, Juliana. Yo haría 5 comentarios sobre la posibilidad de implantar una política de equidad de género que nos lleve a alcanzar la igualdad de género. El primer punto sería que debe estar involucrado todo el Instituto de Ingeniería. Es decir, se requiere un enfoque holístico en donde no nos limitemos únicamente a incrementar la representación visible, por ejemplo, de las mujeres, ya que esto se podría identificar como un aspecto de tipo transaccional, en donde aceptamos más mujeres por el hecho de que no tenemos mujeres en un cuerpo colegiado o en el instituto, etc. El segundo de los comentarios que haría es que debemos de ver a la igualdad de género y las políticas de equidad como una responsabilidad de todos quienes intervenimos en el instituto. Creo que esto implicaría que escuchemos a todas las partes, a los académicos, técnicos académicos, personal administrativo, a los alumnos, de manera que sea un proceso incluyente, de tal manera que no caiga la carga de la implantación en un cierto grupo, sino que sea un asunto de responsabilidad compartida entre todos los integrantes del instituto. Tercero, debe de ser una política que entienda que hay diferentes realidades y diferentes identidades de quienes deben de ser incluidos en términos de etnicidad, de edad, de religión, si tienen alguna orientación sexual distinta, en fin, tenemos que en ese sentido ser incluyentes. Por otro lado, el cuarto comentario sería sobre el que debe de ser un proceso
consistente y persistente, donde los cambios, como es un cambio de cultura, es un cambio que será necesariamente lento, pero tenemos que ser consistentes y perseverantes para empujar el cambio con las mejores prácticas y eventualmente llegar a cambiar la cultura. Y mi quinto comentario es que requerimos tener datos y compartir las mejores prácticas. En ese sentido, en la medida que podamos contar con datos en donde vayamos documentando los cambios en materia de cultura alrededor de la igualdad de género, en donde podamos monitorear el progreso de las políticas que se implanten, pues será la mejor manera que nos permita, ya sea por un lado corregir o bien reforzar lo que no ha funcionado o reforzar lo que sí está funcionando o desarrollar nuevas políticas. Entonces, creo que estos 5 pasos que menciono aquí pueden ser útiles para tenerlos presentes como, digamos, puntos tips o puntos por tener siempre en mente cuando se desarrollen y se implanten políticas de equidad de género. No sé si... Adelante, Luis, creo que no te ves la doctora, adelante. ¿Alguien más? Yo quería hablar, soy Luis Álvarez y Casa, doctora. ¿No? A ver, rápidamente, yo quería retomar un poco algo de lo que dijo Paco. Yo sí creo que en muchos campos, y el campo de la igualdad de género es uno de los campos, es posible tomar acciones afirmativas que tienen por objeto catalizar cambios. No pueden ser permanentes, pero creo que sí es apropiado pensar en acciones afirmativas. Por supuesto, estas acciones afirmativas tienen que tener un límite, no es posible hacerlas digamos, que cubran todo. Es decir, digamos, hay algunos momentos en donde, como pasa en el caso del instituto, digamos, cuando uno busca en comisiones, en general, las mujeres con altos niveles en los nombramientos medios son pocas, entonces y los requisitos para las comisiones son altos, entonces tienes un doble problema, ¿no? Porque tienes pocas mujeres de dónde elegir. Creo que a pesar de eso sí es posible hacer acciones afirmativas. Pensando un poco en lo que mencionaba Sergio, algo que tenemos que ver es cómo medirnos. Yo recordaría que hace un par de años hicimos una encuesta sobre ambiente organizacional que incluyó preguntas importantes sobre cuestiones de hostigamiento, acoso y cuestiones de ambiente en general. Y en realidad el resultado del instituto no fue malo. El resultado del instituto fue que la mayor parte de las personas que respondió a la encuesta, que fueron estudiantes administrativos y académicos, respondieron en general como un lugar con un ambiente razonablemente bueno. Hubo, digamos, preguntas con niveles, por ejemplo, tengo la respuesta a cuántas personas habían manifestado haber sido víctimas de hostigamiento, por ejemplo, y solamente, digamos, en comentarios sexistas, un 21% de las personas lo mencionó, en bromas ofensivas 16%, sin embargo, la mayor queja de las personas que respondió en esta encuesta se refería a la falta de información y a la falta de conocimiento sobre cómo manejarlo. Yo identificaba que el mayor problema en ese momento era un problema de capacitación y de entendimiento, y es una cosa que creo que no debiésemos descuidar. Coincido con Sergio que es una acción a muy largo plazo y que tendríamos que estar midiendo para saber cómo va progresando. Lo que sí es cierto es que tenemos que tomar acciones al respecto, y creo que en el caso del instituto, cómo fomentar acciones afirmativas, sobre todo en el caso de las estudiantes mujeres. Tenemos una comunidad relativamente grande de jóvenes con las que se tiene una posibilidad de influir de manera muy positiva. Yo creo que es un nicho de oportunidad que deberíamos de aprovechar. También para aquellos de nosotros que damos clases, sobre todo a nivel de licenciatura, podemos ejercer y tener una opinión positiva que fomente que las mujeres que están estudiando ingeniería tengan facilidades a través de apoyos particulares, y no estoy hablando de programas específicos, sino de programas de actitud, para poder tener carreras exitosas. Esto es una carrera a muy largo plazo. Nos tomó nada más 64 años tener la primera directora. Entonces, pues, da idea un poco de la lentitud de estos procesos y de la necesidad de acelerarlos. Y es claro que en todo el contexto de, digamos, de una cultura de respeto de derechos humanos, las nociones de igualdad se vuelven muy importantes, y es algo que todos nosotros tendríamos que tener en mente en todo momento. Gracias.
No sé si está ya pensada alguna otra participación, o si vamos a escuchar también alguna intervención exterior. Sí. Fernanda, hay por ahí preguntas, decía Fernanda. Si quieren pasamos con las preguntas. Muy bien, la primera, escriben de forma anónima, la mayoría de estas preguntas ya son de forma anónima. Dentro de la academia, la equidad de género es cada vez más notoria en temas de ingeniería. ¿Cómo visualizan el panorama en la industria privada? ¿Quién desea contestar? ¿Quién lo quiere contestar? No es fácil. ¿Alguien quiere tomar la palabra? El caso de ingeniería es tan malo como en la academia, ¿no? Sí, en las empresas hay pocas mujeres. En general sigue siendo tan malo, es un problema endémico en ingeniería que cruza todas las áreas públicas y privadas, educativas y no educativas de la ingeniería, ¿no? Yo creo que en algunas empresas, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias de la tierra, que son empresas como las mineras, que tienen prácticas con el gobierno corporativo, con políticas afirmativas, como las que mencionaba el doctor Álvarez y Casa, se ha notado un cambio más rápido que en otras empresas que son más pequeñas. Pues sí vemos en las grandes mineras, en donde estaba prohibido que hubiera una mujer, menos que bajara a una mina, porque si bajaba la mujer a la mina, se acababa la beta. O sea, ese era un poco el mito, en donde la beta, de lo que fuera, pues ahí se acababa. Pues ha venido cambiando. Entonces, creo que mucho ha ayudado ahora las llamadas ESG, que son las presiones de punto de vista económico, social y de gobernanza, a la cual están sujetas las grandes empresas. Entonces, estas grandes empresas sí han venido cambiando. Creo que donde haría falta un mayor esfuerzo es en las empresas medianas o pequeñas, en donde todos estos tabúes o mitos todavía existen sobre la posible participación de la mujer. Y bueno, este es un tema que de nuevo nos remitiría a buscar resolverlo desde edades muy tempranas, en donde pudiésemos estimular a las niñas, estando en la primaria o secundaria, sobre la posibilidad de estudiar una carrera como ingeniería, o ciencias o matemáticas, en fin. No lo estudian porque desde sus casas, de una manera explícita y a veces implícita, pues educamos a nuestras mujeres, a nuestras hijas, para que estudien carreras más orientadas a lo tradicional, que pueden ser otro tipo de ciencias. Yo creo que ahí hay un esfuerzo, claro, es un tema que escapa a las capacidades del Instituto de Ingeniería, pero que bien podríamos en algún momento pues elaborar material en apoyo de otras iniciativas de STEM, para que pues más mujeres, o les llegue más información a las mujeres, a las jovencitas, para que se entusiasmen a estudiar ingeniería. Voy a intervenir brevemente sobre el tema. Creo que mis colegas todos sabemos que en el campo de la ingeniería ambiental, en nuestra coordinación, este equilibrio es más claro, ¿no? La equidad se da más en forma más notoria. Pero también en la práctica profesional, el ámbito de la ingeniería ambiental atrae a cada vez más a mujeres, y no solamente a nivel de la práctica, sino también a nivel directivo. Son varias mujeres ya que están a la cabeza de consultoras, por ejemplo, en este tema. Y esto yo percibo que ha venido incrementándose en las nuevas ingenierías, llamémoslas así, o ingenierías que están adecuándose a la nueva realidad, hacia aspectos de desarrollo sostenible, temas que hace unos años tal vez no se abordaban y que las mujeres son particularmente atraídas hacia allá. Entonces, yo siento que todas esas temáticas que atienden a la sostenibilidad del planeta, desde el lado de la ingeniería estoy hablando, cada vez hay más mujeres participando. Como que la mujer ingeniera con una vocación de ingeniería se siente más atraída hacia esas temáticas que hacia las temáticas tradicionales.
Muy bien, pasamos con la siguiente pregunta. ¿Consideran pertinente la integración de una materia de género dentro de la Facultad de Ingeniería o en todas las facultades para erradicar progresivamente la violencia contra la mujer e incentivar la equidad de género? Visibilizar el problema, creo que es tanto y materias sobre la igualdad y la equidad, yo creo que son discusiones, más que materias, que haya información de cómo abordar el problema. Pero, sí, Rosa María, ¿quería decir algo? Sí, de hecho, bueno, ya son iniciativas que ya empiezan a ser realidad en la Facultad de Química y también en la ENES de Yucatán. Recientemente ya han pasado varias solicitudes para que se apruebe la inserción dentro de los programas de estudio de varias ingenierías que se imparten en esas entidades académicas y lo están viendo como una manera de reforzar pues o cambiar la manera de pensar que trae las chicas y los chicos desde sus hogares, pero también está dirigida a los profesores. Lo están dando como una herramienta, pero es obligatorio, sin créditos. Entonces, es una respuesta que está dando la universidad para tratar de atender pues esta problemática que desafortunadamente se ha visibilizado a través de lo que ya se ha comentado, feminicidios y también todos los movimientos que han tenido que llegar a acciones violentas para poder ser escuchados y que se atienda pues esta problemática. Gracias. Yo creo que este tema da para una discusión muy amplia e interesante porque ciertamente no es un tema que sea privativo de la UNAM o de nuestro país. En la próxima reunión del G20, de los 20 países más grandes del mundo, entre los cuales está México, es un tema que se va a abordar en Italia. Esto da cuenta de la importancia que tiene entre las primeras 20 economías del mundo y por supuesto en muchos otros países. Entonces, creo que, como bien dice Paco, hay que visibilizar este problema, hay que documentar y dar a conocer mejores prácticas, buenas y malas lecciones que se hayan desarrollado y aprendido en otros países, particularmente en nuestro caso en el ámbito educativo y universitario, el promover la participación de nuestros alumnos en redes con otros estudiantes de otros países que tengan problemáticas similares, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Chile. Eso creo que crearía una mayor conciencia de las capacidades para resolver un problema. Creo que esa sería una manera en donde universidades como la nuestra o nuestro instituto podría incidir en educar y formar más a los hombres y a las mujeres en este problema. Muy bien. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Doctor Álvarez y Casa. Obviamente, yo sí creo que en la UNAM hay una corriente, hay un esfuerzo para intentar poner materias como estas que resuelven el problema de sensibilización, que es un problema de formación y sensibilización. La forma en que están adoptando está cambiando mucho. Tampoco hay un enfoque unívoco de si son materias o tienen que ser cursos, seminarios, talleres, pero creo que eso forma parte de una estrategia general que tiene que ver en lo que llamo en general educación para la paz, es decir, cómo se produce un ambiente en donde las organizaciones tengan una convivencia más pacífica, más sana en términos de relaciones personales. Y creo que ese tema es uno de los temas importantes. Hasta donde yo sé, es una preocupación que está ahorita en los 4 consejos académicos de área y que está siendo analizada para resolverse a plazo relativamente corto. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta? Yo creo que sí, adelante. Muy bien. ¿De qué forma actuarían frente a un académico que sigue fomentando la discriminación de género en las aulas de la UNAM? Pues bueno, ¿alguien quiere tomar la palabra?
ahí sí que es el director o las autoridades de las distintas instituciones deberían pues participar, tener claro cuál es y dar la dirección, o sea, para visibilizar el problema, para que se vayan normando la vida académica y la vida institucional. Yo creo que eso es tarea de los directores, de los directores del departamento. En el caso del instituto tiene subdirecciones. Yo creo que es la autoridad quien debería, pues, con contacto, de manera didáctica también, identificar el problema. No sé, José Luis, ¿tú tengas alguna idea al respecto? Gracias, Paco. Bueno, porque yo creo que aquel académico, profesor, etcétera, que se caracterice por una acción o una actitud de esta naturaleza, habríamos de darle pamba loca con machete. Y creo que deberíamos hacer un escándalo por eso. O sea, si eso está prohibido en el mundo, menos lo vamos a permitir en la UNAM. Yo creo que tenemos que caminar más a prisa. Me gusta mucho lo que dijo el doctor Sánchez Esma de cómo están las cosas dominadas por criterios machistas, y eso nos retrasa con respecto a otras instituciones y con respecto al resto del mundo y de la UNAM. Si nos tomó 64 años tener la primera directora, a lo mejor nos toma otros 64 al ritmo que vamos a alcanzar plena equidad. Y esto nos llevaría a perder dos oportunidades de cambio. La primera es este tiempo de cambio que estamos viviendo, que se caracteriza, como tú dijiste, Paco, por una reflexión sobre el cambio climático, una reflexión sobre el futuro del planeta, sobre las cosas que les preocupa fundamentalmente a las mujeres, no a los hombres. El hombre es mucho más naturalmente proclive al corto plazo y la mujer lo es más a largo plazo. A mí me gustó mucho lo que dijo el doctor Noyola de su grupo, porque yo traigo a colación que hace aproximadamente 30 años tuvimos la oportunidad de nombrar a la primera subdirectora en esa área, que es en buena medida responsable de que las cosas se hayan nivelado más a prisa en esa área que en otras del propio instituto. Y bueno, recordar que ahora es una alta funcionaria del gobierno, con mucho respeto de toda la comunidad. La segunda cosa que podríamos perder, y con eso termino, es la oportunidad de que las mujeres el día de hoy, que empiezan una carrera, están más preparadas en general que los hombres, porque para las mujeres es más difícil hacer una vida y hacer una carrera profesional que para un hombre. Para un hombre es natural, para la mujer no lo es. Entonces la mujer tiene que hacer como el doble del esfuerzo para llegar a una licenciatura en algo que se parezca a ciencias o ingeniería que al hombre. Y esa, digamos, esa ventaja demográfica, ese bono demográfico de las mujeres, lo habremos perdido si nos esperamos muchos años. Gracias, Paco. Gracias a ti, José Luis. Gracias, doctor. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Yo nada más que hay un protocolo que se puede seguir para atender ese tipo de conductas. Depende de la severidad del problema, la atención que se le da. Hay un protocolo que cualquier persona que se siente afectada por violencia de género puede seguir. Y este protocolo pues conduce de distintas maneras. Eventualmente, cuando la falta es grave, implica una sanción por parte de una autoridad, pero yo creo que el camino está y está institucionalizado, hay que aprovecharlo. La UNAD está haciendo un trabajo fantástico en la atención de este tipo de denuncias y yo creo que hay que aprovechar. Sí, agregando un poco de lo que ya dijo el doctor Álvarez, quisiera mencionar que dentro del protocolo, no olvidar que tenemos a nuestras personas orientadoras en cada una de las entidades a las que la persona que sienta violencia pueden acudir para que los orienten de la mejor manera qué protocolo o qué pasos deben seguir. Gracias. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿en el Instituto de Ingeniería existen facilidades para las investigadoras que necesitan tiempo para maternar adecuadamente? Yo creo que no, pero eso es un tema que debería de discutirse. O sea, no creo que haya una sala para que tengan a los bebés, las mamás jóvenes, que sean investigadoras
no tenemos eso. En otros países sí hay. En Finlandia, por ejemplo, hay algunos apoyos, incluso varios meses de maternidad y paternidad. Hay licencias de paternidad para las parejas. Pero tenemos en la UNAM guarderías que son, pues, que son utilizadas poco por el personal académico, más por lo de personal administrativo, pero existen para el cuidado de niños de ciertas edades. Yo conozco algunos colegas que tienen a sus hijos pequeños ahí, pero no es el caso más general. Sería cuestión de trabajar para ver qué es lo que puede hacerse al respecto. O sea, insisto, visibilizar las diferencias para poder llegar a medidas en ese sentido, medidas que resuelvan el problema de la equidad. Fernanda, maternar, ¿quieren decir alimentar con leche materna o a qué se refieren? No especifican, únicamente la pregunta dice así: en el instituto existen facilidades para las investigadoras que necesitan tiempo para maternar adecuadamente. Si pudieran aclararnos quién hizo esta pregunta, que como les comenté llegó de forma anónima, si pudieran ampliar la información para que pudieran responderla de mejor manera, se los agradeceríamos. Los siguientes son comentarios, se los voy a leer. Dicen, no solo difundir las ideas, se requiere actuar para que este servicio a la sociedad se haga una realidad. Hay 10 cosas diseñadas por nosotros como ingenieros e ingenieras, donde se demuestra que no somos considerados iguales, ya sea chalecos antibalas, cinturones de seguridad de los autos, trajes espaciales, etcétera, por ejemplo, según las estadísticas. Asimismo, hay otro comentario que dice, sería muy interesante que en el Instituto de Ingeniería, en estas mesas que se proponen, se hable y se construyan los cimientos para los temas de equidad, ya que es un hecho que no se ha logrado ni en la dependencia ni en otras dependencias de la UNAM, donde el área de las ciencias aplicadas ha sido un picar piedra hasta el día de hoy. Esos son los comentarios, no sé si quisieran comentar algo al respecto. Perdón, yo quiero regresar un poquito a la palabra maternar que dice, sí, proporcionar leche. En el instituto, pues actualmente no contamos con eso. Sé de un instituto en la UNAM que sí cuenta con un área de ese tipo, y es una idea que, bueno, comentando con el entonces director, pues yo traigo también un poquito en mente para ver qué necesidades tenemos. Empecé a averiguar un poquito con el licenciado Barba, nuestro secretario administrativo, si tenía la información de cuántas mamás jóvenes teníamos en el Instituto de Ingeniería para saber qué tanta necesidad o demanda podríamos tener de ese tipo de necesidades, pero al parecer solo tenemos una o dos personas que está en esa posición. Entonces es algo que hay que revisar con mayor detenimiento. Si es tan necesario, y más ahorita que estamos en pandemia. Gracias. Muy bien. Pues sí, eso depende de los recursos, el tiempo. Les debo compartir que una cosa que me llamó mucho la atención cuando visité la Universidad KAUST en Arabia Saudita, que había cuartos especiales para la oración, para la oración de hombres y la oración de mujeres, porque tenían ahí tienen la separación en muchas cosas en la cultura árabe, pues eso es hay diferencias fuertes de género, pero y algunos que se quejaban, los judíos quejaban que no tenían cuartos para ellos, para orar ellos, ¿no? Entonces es un asunto que tiene que verse dependiendo de los recursos disponibles, ¿no? Muy bien, pues no hay más preguntas. No sé si la doctora Juliana González Valenzuela, nuestra moderadora, quisiera agregar algo para cerrar estas mesas redondas antes de la conclusión de nuestra directora. Bueno, yo simplemente reiteraría lo que
lo que ya de algún modo he venido diciendo. Hay una creatividad muy importante en la Universidad Nacional Autónoma de México, en especial, que quienes sobre todo estamos hablando. Una creatividad en cuanto a las preocupaciones. El hecho mismo de este Congreso revela la presencia de preocupaciones humanísticas de veras de primera importancia y que qué bueno que surjan. En mi experiencia como universitaria, pues es la primera vez que tengo el privilegio de escuchar a los grandes, a los eméritos de esta universidad, preocuparse por las cuestiones humanas, éticas, generales, ¿no? Esto sí es, yo felicito a la directora además porque ha propiciado la existencia de una reunión como esta, que en verdad la considero excepcional, digna de todos los aplausos. En verdad, creo que no estoy echando ninguna labia se trata de reconocer lo que verdaderamente está ocurriendo. Este simple programa que podido participar, habrá muchas posibilidades de mejorar y de orientar con más rectitud en este sentido o en el otro, la conversación, la participación, etcétera, todo lo que se quiera. Pero creo yo que esto es un testimonio, además, en el caso del tema de la igualdad de los sexos, el hecho de que evidentemente los derechos entre hombres y mujeres son una realidad y que la han estado reconociendo todos y cada uno de los participantes. Entonces, todos los dos grandes temas que aquí se han discutido, que aquí se han tocado, podrían llevarnos a que se quedara, como lo dije ya, en relación al de la ética, podríamos quedarnos mucho tiempo más con los mismos participantes dialogando sobre esas cuestiones que han tocado. O sea, hay una riqueza de contenido temático, por sintetizarlo de algún modo, una riqueza de contenido de temas que en verdad para el estudiante que está oyendo, el profesor, o quien sea el receptor de lo que aquí ha ocurrido durante este tiempo, particularmente por parte de los investigadores. Esto me parece excepcional y digno de todos los aplausos. Es una idea que ha surgido y que se está realizando, yo lo pongo en gerundio, creo que esto tiene que seguir, que no es simplemente abrir y cerrar un ciclo de conferencias, esto es mucho más. Lo han todos y cada uno de ustedes. Aquí se abre o se confirma una serie de actividades que van por el lado de la humanización. Yo no haría más que de eso. Estos no son el hecho del reconocimiento de lo femenino en la cultura. Bueno, pues eso es un hecho elemental en el cual está inmersa la humanidad ya históricamente. Pues si quieren pongan una fecha, 1729 o la que quieran. En realidad, lo que venimos viviendo ya desde hace 1 o 2 siglos, de manera excepcional, es la equidad médica. Y esto es un acontecimiento histórico único en la historia de la humanidad, que abre uno cualquier libro de historia y se queda verdaderamente pasmado de que sea algo que apenas ocurre, ¿no? Los hechos de cultura femenina en el pasado histórico, ¿no? En nuestra tradición, por ejemplo, o no solo en nuestra tradición de México, sino en general hispano-mexicana, hispanoamericana. Esa tradición tiene tan escasa la presencia de la mujer, ser humanístico-cultural, tan escasa. Apenas que Sor Juana Inés de la Cruz, por decir alguna, sigan buscando ustedes y nos encontramos con que hemos estado viviendo una cultura machista desde el primer momento hasta la actualidad, en donde se quebranta de una manera excepcional como lo que estamos viviendo ahora. Estamos escuchando a varios grandes hombres de su propio mundo que tienen una facilidad para reconocer, aceptar, para propiciar incluso. Entonces, yo los felicito a todos ustedes, les agradezco lo que ustedes me están dando a mí también y que yo me voy a tratar lo que me quede de transmitirlo a mis otros alumnos y alumnas que pueda tener. Entonces, creo que aquí se ha hablado de la igualdad de derechos de hombres y mujeres de una manera excepcional que vale la pena que retengamos y que se continúe en lo que va a venir, va a seguir trabajando esa comunidad, la de ustedes, como
Espero que también mi Facultad de Filosofía y Letras, mi Instituto de Filosofía, se ocupe, haga trabajos como este. Entonces, yo los felicito y les agradezco a todos. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias por sus palabras, doctora. A continuación, doctora Rosa María Ramírez Zamora, si nos regala unas palabras para clausurar esta segunda jornada de las mesas redondas. Gracias. Bueno, en principio darle o reiterarle mi agradecimiento a la doctora Juliana González, quien aceptó moderar estas 2 mesas de temas transversales y, repito, básicos para nuestro instituto. Yo creo que todo lo que contribuya para poder fortalecer lo que serían códigos de convivencia, códigos de honor, para formar a nuestros estudiantes, a nuestros nuevos investigadores, va a ser muy valioso. Este ejercicio también es pues muy valioso, y agradezco también a nuestros exdirectores. En la mesa anterior ya les decía, ellos están presentes aquí con sus opiniones, con su participación, porque como ya lo mencionó la doctora Juliana González, ellos están interesados y preocupados por nuestro instituto. Y yo creo que todo lo que ellos, principalmente ahorita nuestros presentadores, que fueron el doctor Sergio Alcocer, Adalberto Noyola y el doctor Francisco Sánchez Esma, aportaron de introducción y de sugerencia, sobre todo, para poder avanzar, por supuesto, con la participación de todo nuestro instituto. Y ahí pues hago un llamado también, no solo a nuestros académicos, sino a todos los que integran al Instituto de Ingeniería, para poder participar en avanzar con acciones, con ideas que nos permitan, pues, poco a poco. Es una tarea, son retos que hay que sacar adelante, pero entre todos, con la participación de todos. Y pues los esperamos para la siguiente y última de nuestras mesas redondas, que va a ser en el 1 de julio, en la fecha significativa de Día del Ingeniero, y serán bienvenidas todas las preguntas, participaciones, sugerencias que nos puedan hacer aún terminadas estas mesas redondas. Mi correo está abierto para que nuestra comunidad pues, nos haga llegar pues su opinión y, repito, sugerencias que nos ayude a avanzar de manera conjunta. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen provecho y nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias, doctora. A quienes están viendo esta transmisión, les recordamos que tanto el video de la jornada pasada como el del día de hoy estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, y como ya lo comentó nuestra directora, los esperamos el próximo jueves 1 de julio a las 12 horas. Con la presentación del tema Cómo mejorar la formación en ingeniería, a cargo del doctor Luis Álvarez y Casa Longoria, moderado por el doctor Enrique Fernández, director general del Tecnológico Nacional de México. Muchas gracias por su atención y los esperamos la siguiente semana. Está apagado el micrófono. Les recuerdo que este video estará disponible en nuestro canal de Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a todos.